Ujú. Ya. A ver, sepsis y shock séptico. Ya. ¿Me escuchan? Ya, ok. Sepsis y shock séptico. Ah, yo imagino que en todas las especialidades que están haciendo ahorita ustedes en la carrera, han hablado sobre el concepto de sepsis, ¿no? ¿Qué entienden sobre sepsis? Que hablen un poco. Darlene, ¿qué entiendes sobre sepsis? Ya, ¿qué más? Ya, ocasionada, ¿no? Frente a una infección. Y shock séptico, Darlene. No, pero ¿cómo se define, pues? No, 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 no estrictamente. Esa es la consecuencia final, ¿no? Del shock séptico. ¿Cuál es la definición? Cuando hablas sobre shock cardíaco, ¿cuál es la definición? Hay un shock distributivo, un shock hipovolémico, ¿no? Un shock anafiláctico. Esos tres que tienen en común, ¿no? ¿Recuerdan? Puede ser la hipotensión que va a tener cada uno. Cercano, cercano, está bien, por ahí va. ¿Cuál es la consecuencia de la hipotensión, de la sepsis en tus tejidos? ¿Mm? Al final, ¿en qué termina una sepsis, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de una sepsis? Hemos dicho del shock séptico, perdón. A ver, Kevin, Un, Gabriel, Darlene, Keila. Son cuatro personas. un daño de los órganos. Hipoperfusión puede ser porque como hay daño en la bomba cardíaca no puede llegar. Ya, hipoperfusión. El término es hipoperfusión. O sea, la hipoperfusión provocada por la sepsis, ¿no? Independientemente del daño cardíaco, ¿ah? Puede no haber falla cardíaca. Pero en la sepsis, el shock séptico deviene en hipoperfusión tisular. Entonces, lo que tienes que ver para decir que es shock séptico y hipoperfusión tisular. Antiguamente, bueno, no antiguamente, previamente a las últimas guías, la definición iba en función del aspecto clínico, ¿no? Hipoperfusión cerebral, hipoperfusión urinaria, ¿no? Pero desde el punto de vista eh, laboratorial, ¿no? Se traduce en qué molécula. A ver, ¿qué molécula puede traducir la hipoperfusión? ¿Qué biomarcador medimos en los cuidados intensivos para decir que el paciente pudiera estar hipoprofundiendo? ¿No? A ver, lactato. Entonces, si bien es cierto, el diagnóstico es estrictamente clínico porque debería haber hipoperfusión renal, cardíaca, ¿no? Hipoperfusión cerebral, ¿no? Hipoperfusión a nivel hepático, ¿no? De múltiples órganos. Y eso ocasionar una traducción, ¿no?
la transaminasemia, la falla renal, el trastorno sensorio, disminución de la fracción de eyección, ¿no? Disminución de la saturación central. Pero al final todo eso se puede, por así decirlo, reemplazar por los valores de lactato, como dice Darlene. Entonces, en el caso de la sepsis, el diagnóstico, o mejor dicho, o la definición es más una disfunción solamente que no llega a hipoperfusión. Y en el caso del shock séptico, es la disfunción orgánica ocasionada por una infección que llega ¿a qué cosa llega? A hipoperfusión tisular. Consecuentemente, la hipoperfusión tisular, si es sostenido, va a llegar a la falla multiorgánica, ¿no? Y si tiene falla multiorgánica, pues, posteriormente tiene alta chance de fallecer. Entonces, si se dan cuenta, un paciente con una simple infección, ¿no? Localizada, diríamos una celulitis o una simple infección localizada como una neumonía, dependiendo de las características de inmunidad del paciente y de las características de la infección en sí, puede llegar a ser sepsis, porque no toda infección local es sepsis, puede llegar a ser shock séptico y al final llegar a falla multiorgánica y al final fallecer. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que tener en mente. Por lo tanto, ¿qué es lo ideal para cualquier tipo de infección? El diagnóstico temprano. En cualquiera de sus tres etapas, ¿no? Bueno, de sus cuatro etapas, de infección localizada, de sepsis, de shock séptico y de falla multiorgánica. La detección temprana de cualquiera de estas etapas, ¿no? De la línea continua de una infección, ¿no? Va a ser un mejor predictor de sobrevida y éxito del tratamiento del paciente, ¿no? Una simple celulitis muy discreta, ¿no? Muy pequeña y que ustedes en un paciente inmunocompetente o inmunosuprimido con un germen, por ejemplo, que muestra filococo no tan agresivo, y si ustedes lo diagnostican tempranamente, van a tener un buen éxito el tratamiento, ¿no? Pero digamos que no lo diagnostican oportunamente, pero están en sepsis, el paciente está febril, con leucocitosis. Si ustedes lo diagnostican tempranamente y no llegó a shock séptico, van a tener un buen desenlace. Pero digamos que también tienen un paciente que ingresa con ustedes, ¿no? Y que precozmente ustedes detectan que un lactato normal, pero a las 6 horas tiene un lactato elevado, que decir que está entrando en shock séptico, con signo de hipoperfusión, con signo de hipotensión arterial, ¿no? La PAN menor de 65. Tempranamente interviniendo en ese paciente, ustedes pueden tener un éxito de tratamiento. Entonces, así paulatinamente. La falla multiorgánica sí es un poco complicado sacarlo, pero los intensivistas haciendo todos sus esfuerzos, eh, pueden, no, no siempre, sacar al paciente. ¿Ok? Ese es digamos, el resumen de todo esto, ¿no? Entonces, ¿no? En todo el mundo, pues la sepsis es un problema, ¿no? Y la mortalidad es muy alta, ¿no? Acá en Perú no tenemos los valores totales como lo tienen los americanos, ¿no? Pero ellos tienen todo registrado, todo es lo bueno, y ellos pueden sacar sus estadísticas. Entonces, en el transcurso del año, una gran cantidad de personas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, muere por sepsis y muere por shock séptico, ¿no? Y una de las cosas interesantes es que muchas veces las infecciones por sepsis o shock séptico a nivel hospitalario son provocadas por infecciones intrahospitalarias, ¿no? Así que el rol protagónico de infecciones intrahospitalarias también es alto, ¿no? Todo va a devenir, como le digo, de infección localizada, de infección sistémica como sepsis, de la complicación, bueno, o mejor dicho, la evolución de la sepsis al shock séptico y posteriormente la falla multiorgánica y luego la muerte. Les hablaba de sepsis uno, sepsis 2. Siempre lo comento, ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta una cosa muy clara, ¿no? Que los conceptos de sepsis han ido cambiando en el tiempo. Entonces, hay varias guías, hay varios consensos. Cuando yo era alumno en medicina, este era nuestro concepto, famoso SIRS, ¿no? Pero ustedes saben que el SIRS no es específico de sepsis. Son criterios para determinar respuesta inflamatoria solamente. Y la respuesta inflamatoria puede ser por pancreatitis, cetoacidosis, un trauma, hemorragia subgaranoidea, una trombosis. O sea,
Cualquier estado que pueda ocasionar una disfunción, ¿no? Una disfunción orgánica. Eso es un CIRS. Entonces, clínicamente, a mí me parecía muy bueno esto cuando era alumno, porque es antiguo, ¿no? Estas definiciones muy sencillas, ¿no? El único laboratorio de un hemograma, podían más o menos colocarte a ti en que el paciente está en una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Ahora, ustedes dirán, doctor, esto es muy fácil, todo, pero es muy significativo. Si ustedes saben contextualizar, o sea, determinar que el paciente está en CIRS y ponen contexto global, ponen un contexto global, ustedes pueden más o menos determinar dónde está haciendo un CIRS por infección, o decir, un CIRS por pancreatitis, está haciendo un CIRS por una hemorragia digestiva, está haciendo un CIRS por una hemorragia subgranulomatosa. Entonces, la contextualización, ¿no? del escenario hace que ustedes definan que sí. Ahí está probablemente el arte del clínico, ¿no? Eh, para poder decir. Entonces, ¿qué cosa sucede? Es que antes nosotros ya le poníamos contexto y decíamos sepsis más, SID más infección. Eso es sepsis, ¿no? Es decir, el paciente está haciendo respuesta sistémica, no respuesta localizada de una simple celulitis sencilla como por ejemplo una erisipela, ¿no? Chiquita y nomás, sino algo más sistémico. Y en ese contexto, eso es sepsis. Antiguamente nosotros hablábamos sepsis ya grave, ¿no? Con difusión orgánica aguda, ¿no? E incluso hablábamos esto de sepsis grave si el paciente se le retaba fluidos y recuperaba la presión arterial o la perfusión tisular. Y hablábamos de sepsis grave. El concepto de sepsis grave actualmente no existe, ya no se maneja así. Es simplemente sepsis o shock séptico. Ya, ya no hay sepsis severa, no hay sepsis grave, eso no. Simplemente sepsis o shock séptico. Ya esto ya se ha descartado, ¿no? Pero antes era lo que manejábamos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, el paciente con sepsis y encontrábamos elevación de la creatinina, asumíamos sepsis grave. Encontrábamos sepsis, no estaba chocado ni por perfusión, pero tenía, por ejemplo, tenía, tenía ARS, ¿no? O sea, un pulmón con inflamación. Eso es sepsis grave. Pero actualmente eso ya cambió, ¿no? Basta con el hecho de tener difusión orgánica más lactato elevado y hablábamos de shock séptico. Entonces, ah, nosotros antes mencionábamos y no usábamos lactato, ¿no? Les digo porque el lactato no es que sea muy antiguo para mí, no es relativamente nuevo. Ustedes siempre han vivido con el lactato. No, el lactato tiene como uso clínico y masivo más o menos en los años 95, 97 para adelante, ¿no? Y eso, porque no es que todo el mundo tenía lactato en su laboratorio, algunos, ahora ha sido todos los test de lactato. Entonces, nuestro concepto era sepsis más hipoperfusión persistente a pesar de fluidoterapia. Es decir, el paciente tenía presión arterial baja y nosotros, ¿qué hacíamos? Lo tratábamos con 500 de volumen o un litro. Si luego de ese reto hecho en menos de 30 minutos el paciente no recuperaba presión arterial, asumíamos que estaba chocado. ¿Se dan cuenta? Claro, también está que ya tenía falla renal o transaminasemia, ¿no? O si tenías un ecocardio, un poquito de hipoquinesia, disminución de la fracción de eyección, podíamos hablar que el paciente está en disfunción orgánica provocada por sepsis, shock séptico. Pero una forma clínica muy sencilla que puede ser útil en el SEDUMS es el hecho de que tú estás con un paciente chocado, con hipotensión, le colocas volumen y no mejora, sospecha que si es una infección, que esté en shock séptico, ¿no? Luego los conceptos han ido cambiando hasta ir al concepto de sepsis y shock séptico, ¿no? Entonces, esta es una primera definición, esta es una segunda definición. Entonces, el concepto de shock séptico y el concepto de este consenso 2015 ya cambia, ya se anula la sepsis grave y solamente se contempla sepsis y shock séptico, ¿no? Estos dos puntos. Y en el caso de sepsis, lo contextualizamos en función del SOFA, ¿no? El que es una escala, ¿no? El SOFA. Y el shock séptico, el no quick SOFA, sino el SOFA entero, grande, ¿no? El de varios parámetros fisiopatológicos que podemos mostrar. Entonces, el shock séptico
ya habla sobre el hecho de disfunción orgánica y en la cual ya vas a encontrar anormalidades metabólicas a nivel de los sistemas, ¿no? De los principales sistemas. Y clínicamente es la hipotensión persistente, como lo plantean acá, que requiere vasopresores. O sea, ya no solamente hidratación, que requiere vasopresores y que tengas una PAN, ¿no? ¿No? Menor de 65 y para ese punto tienes que ponerle vasopresores para subir la PAN sobre 65. O sea, no puedes mantener una PAN de 65 sin usar vasopresores. ¿Qué vasopresores usas? Noradrenalina y bueno, y en el extremo vasopresina. Ah, y que tengas un lactato mayor de 2, ¿no? Es decir, si el paciente mantenía presiones arteriales medias de menor a 65, tienes que darle un vasopresor para que supere ese valor. Y encima el paciente tiene un lactato mayor de 2, se define como shock séptico. Aparte de tener la otra definición, que ya ves anormalidades celulares metabólicas. ¿Cómo las ves? Con tus transaminasas, con tu urea creatinina, con tu PAFI o en tu gasometría ver el nivel de oxígeno en sangre y todo eso, ¿no? Los factores demográficos, ambientales, ¿no? Concomitantes, ¿no? Ellos te pueden decir qué riesgo tiene de sepsis. Es bastante variable, cada paciente tiene un contexto diferente, ¿no? Pero actualmente lo que tenemos en el Perú es bastante, no digo triste, pero sí preocupante. Es el hecho que tenemos varios pacientes crónicos ya. O sea, el país, por su recuperación económica, ¿no? En los últimos 10 años, está haciendo cobertura de salud sobre enfermedades crónicas, ¿no? En este caso, dos protagónicos de enfermedades crónicas que el gobierno está cubriendo al 100% es la insuficiencia renal y el cáncer. Hay varias enfermedades que cubren la tuberculosis, la leishmania, eso sí, ¿no? Con un programa. Pero una de las cosas que está impactando bastante en la sobrevida de los pacientes, no hablo de calidad de vida, pero sobrevida, o sea, que sobrevivan, es la insuficiencia renal y el cáncer. Antes no se trataba o antes el Estado no lo cubría. Y actualmente el Estado sí lo cubre. Y entonces, ¿eso qué ocasiona? Que los pacientes, si sobreviven con esta dolencia, cuando hagan una sepsis la van a hacer de forma más severa. Una sepsis o un shock séptico en un paciente oncológico es bastante complicado, es mucho trabajo, ¿no? Para los clínicos, para el sistema de salud. ¿Ok? Entonces, es un escenario un poquito más complicado. Hay más pacientes crónicos y por lo tanto más posibilidades de sepsis y shock séptico. Entonces, los pacientes eh, van a venir con mayores complicaciones. Y es, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente? No sé si ustedes han hecho guardias, han ido al hospital y se van a dar cuenta de esa realidad, ¿no? Un punto que quiero que ustedes entiendan, lo que es eso sobre este punto, la pobreza, pero un punto es el ambiente hospitalario. Lo que yo les había mencionado previamente también en otras charlas es la invasión del paciente, ¿no? Eh, ustedes, como personas ahorita, no creo que suceda, pero que, bueno, puede haber excepciones, ¿no? No tienen ningún dispositivo en su cuerpo, ¿o sí? ¿Algunos tienen una cirugía, algo de ustedes? Bueno, yo no. Ya. O son jóvenes, es probable que no, pero bueno, a veces pasa que tienen una enfermedad de pequeños y pueden tener un dispositivo, pero generalmente ustedes no lo tendrían, ¿no? Son jóvenes sin ninguna comorbilidad, pero puede ser una cosa de niñitos. Pero conforme pasa el tiempo, ya uno tiene 40, 50, puede sufrir enfermedades como un infarto, puede tener, por ejemplo, problemas de próstata, puede tener, qué sé yo, un cáncer, ¿no? Y tener un dispositivo, un catéter para que te coloquen el medicamento, un tubo de tórax que tienes un derrame pleural de cáncer y tienes que drenar con unos frasquitos. Tienes la próstata, tienes una sonda permanente o tienes un catéter que está bypaseando los cálculos. Entonces, está siendo invadido, ¿no? O te han operado, ¿no?
ha sido expuesto a antibióticos, ¿no? O ha sido expuesto a un ambiente contaminado, como por ejemplo con cuidados intensivos, ya está. Estos factores son importantes que ustedes lo tengan presente, no solo para sepsis ocho séptico, para cualquier tipo de infección, porque ese es el escenario actual, a mi punto de vista, que estamos viendo. Yo no le tomaba tanta conciencia, pero en los últimos años le tomo bastante conciencia. ¿Por qué? Porque normalmente los pacientes vienen diciendo, doctor, yo soy paciente oncológico. Esa realidad que se ve en los hospitales de ministerio actualmente no se ve hace muchos años. ¿Dónde se veía eso? En los hospitales de Seguro Social. El Seguro Social sí cubría en su momento las insuficiencias renales, pero no a gran escala, y sí cubría el cáncer. Ahora lo cubre más, ¿no? Entonces, eso yo lo vi cuando era interno, de pequeño porcentaje. Pero cuando viajé a Estados Unidos y a España para rotar allá, uy, eso es masivo. Eso es masivo. Entonces, un paciente, recuerdo mucho, podría venir con tres trasplantes: trasplante cardíaco, trasplante renal y tenía trasplante de médula ósea. Una sola persona con un linfoma, ¿no? Y el paciente estaba caminando, iba a su consulta con un montón de medicamentos. Ese paciente, cuando Dios mediante no quiera, haga sepsis, va a ser una sepsis muy complicada, ¿no? Entonces, el contexto clínico te coloca en riesgo y esa realidad ya se está viendo ahora. Por eso tome conciencia de eso, ¿ya? Tome conciencia de los factores hospitalarios para infección. Siempre, siempre meta en su cabecita, por favor, si el paciente está invadido o no está invadido, ¿no? Y cuál es su comorbilidad: falla renal, falla cardíaca, VIH, cáncer, inmunosupresores, es lúpico, no es lúpico, reumatológico, lo que fuere. Usa corticoides. Esos dos detalles te van a ayudar mucho a decir, uy, puede estar en sepsis, ¿no? Solamente con eso ya estás pensando y contextualizas el cuadro, ¿no? Entonces, ya está acá las definiciones que les había mencionado sobre el SIRS, que es lo que yo empleaba. Esto empleábamos nosotros, éramos tromes de alumnos, porque esto nos enseñaba casi como si fuera un dogma. Pero actualmente se ha abandonado porque usamos Quicksilver, eso, ¿no? Pero a mí me encanta utilizar esto. Con esto nada más yo saco las cosas. ¿Por qué motivo? ¿Tiene temperatura o tiene hipotermia? ¿Tiene la frecuencia cardíaca elevada o tiene ataquimia? Solamente con la frecuencia cardíaca elevada y con la ataquimia, yo estoy tranquilo. Con eso ya me guío, ¿no? Y ahí comienzo a pedir, "Ay, sácame un AGA y cómo está el hemograma", y ya me ubico, ¿entiendes? Me ubico. Y dice, no, sí, este paciente está en SIRS, ¿no? Está en SIRS. Ahora, no requieres que tenga los cuatro criterios, solamente dos. Por eso que es importante, taquímnico, hiperventilando, está en SIRS, ¿no? O sea, está con taquicardia e hiperventila y, ¿no? y tiene, ¿no? frecuencia respiratoria elevada, está en SIRS. Tú ya con eso ya te vas bandeando, ¿no? Te vas bandeando y ya tú dices, ah, ya, genial, ¿no? Entonces, yo considero que es un buen score, ¿no? Es un buen score. Traten de usarlo, ¿no? Ya, traten de usarlo. Entonces, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿no? O una presión arterial de oxígeno, ¿no? Arterial de CO2 menor de 32, es decir, que está hiperventilando barriendo CO2, o un hemograma, ¿ya? Son cuatro puntos. Dos de estos ya te hacen diagnóstico de SIRS, lo cual no quiere decir que sea sepsis, ya saben, tiene que haber una infección que ocasione esto y ahí sí eso es sepsis, ¿ya? Entonces, SIRS, sepsis e infección, ¿no? Infección, sepsis, acá está. ¿Ya? Si el SIRS se cruza con la infección, eso es sepsis. Infección con sepsis eh, puede ser una bacteremia, una fungemia, ¿no? Parásitos, viremias, otros gérmenes más, como por ejemplo priones, todo eso. Pero eso es una sepsis, ¿ya? Una sepsis. Entonces, ¿no? Y otras causas de SIRS, ¿no?
trauma, quemaduras, pancreatitis, hemorragias familiares, tromboembolisas pulmonares, ¿no? Causas no infecciosas, hemorragias, ¿no? ¿Ok? Listo. Ok, listo. Sepsis severa, que era el concepto antiguo, ¿no? Que básicamente era que tenga daño de difusión de órgano, que tenga hipoperfusión, pero que no responda y que haya la famosa sepsis o hipotensión inducida por sepsis, ¿no? Que al final supuestamente había hipotensión, pero no había sido hipoperfusión, que podía recuperar con qué? Con volumen. Pero esto ya no se emplea, ¿no? En el 2001 se plantea este otro concepto, ¿no? De lo que viene a ser sepsis, ¿no? ¿Cómo definen sepsis, ¿no? ¿Cómo definen sepsis? ¿Con qué características uno podría definir sepsis? El sepsis 3, que es lo que actualmente se está utilizando, ¿no? No ha variado. Ha habido algunas variaciones nada más en función del contexto de definición de diagnóstico, eso lo vamos a hablar más de después, pero es, ¿no? Disfunción de órgano que atente contra la vida, ¿no? Causada por una respuesta del huésped, o sea, del paciente, disregulada a la infección. Cualquier tipo de agresor, infeccioso o no infeccioso, ocasiona una respuesta de la inmunidad. ¿Ya? Entonces, una respuesta disregulada, es decir, una inflamación sobredimensionada, eso es el concepto de sepsis. Cambios agudos en el score, ¿no? De más de 2 puntos, es, ¿no? Que sea consecuencia del sepsis. Esto es lo mismo, los mismos conceptos, solamente que uno es el concepto, digamos, fisiopatológico y este es el concepto operativo, traducido en puntajes de un score que ya ustedes conocen, que es el SOFA. Shock séptico, ¿no? Ya acá hablamos sobre alteraciones metabólicas celulares, ¿no? Que pueden incrementar la mortalidad. O sea, ya hay disfunción orgánica que está causando problemas en órganos, ¿no? Es el shock séptico. Y eso se traduce, como les había dicho, el hecho de que esté hipotenso el paciente de forma persistente y requiere que yo le coloque un vasopresor para mantener la presión arterial media más de 65 y que tenga aparte un lactato mayor de 2, ¿no? Entonces, ya las definiciones, ¿no? Como tal, ¿no? Eh, hablamos de sepsis, ¿no? Hablamos de difusión de órgano, ¿no? Vamos a hablar de los pacientes que pueden estar en cuidados intensivos, ¿no? De shock séptico, ¿no? Pacientes con ¿no? Que el concepto es de shock séptico como tal, ¿no? Eh, y el concepto operativo que le van a dar ustedes a la sepsis no tiene que ser estrictamente, eh, no digo cumplido, sino eh, ejecutado al 100%. O sea, a veces pasa, en los hospitales es posible, ¿no? Porque es posible que sí tengas una máquina para hacer lactato o tu máquina de gasometría te permita medir lactato. Pero si estás, por ejemplo, en provincia, a veces no hay lactato, ¿no? Entonces ahí podrías emplear un SIRS, ¿no? Y ver daño de órganos. Si, por ejemplo, el paciente viene y dicen, está con mucho distrés, con crépitos, y hay una infección activa, podrías asumir que está haciendo ARS, ¿no? Un compromiso pulmonar por sepsis. O, por ejemplo, puedes tú tranquilamente decir el paciente, él mismo a veces te dice, doctor, estoy orinando menos. Podrías hablar de hipoperfusión a nivel renal que haga una falla renal aguda, ¿no? Por disminución del flujo en la arteria aferente y por lo tanto de hablar de insuficiencia renal aguda, ¿no? Y así. Entonces, eso es clínicamente. Pero todo eso se puede
por así decirlo, reemplazar si tenemos, por ejemplo, los parámetros para hacer un SOFA o al menos hacer un lactato, ¿no? Entonces, traten de, ¿no? tener fijo el concepto y ver en qué momento lo pueden usar, porque al menos en el serums, todos los que hemos hecho serums, bueno, yo he hecho serum huancavelica solito, ¿no? Todo lo que hemos hecho serum en esas características, alguna vez hemos tenido una sepsis o un shock séptico en tu posta o en tu pueblito. Es un año en lo cual te puede pasar cualquier cosa. Entonces sí hemos tenido eso, yo he tenido incluso, me acuerdo, riesgo de muerte materna, ¿no? Que fue terrible. Óbito fetal he tenido, ¿no? Como serumista, ¿no? Y ahí tenéis que resolver, ¿no? Ah, entonces, la única forma es ver pacientes, entonces, con eso ya más o menos, pero... Y siempre va llamando a mí me llaman muchos alumnos de UPU que están haciendo sus serums, haciendo unas preguntas sobre efectos tropicales, ¿no? Eh, Porque algunos tienen duda. Aquel médico joven que diga que nunca llama a uno mayor para pedir consejos, está mintiendo. Siempre, siempre llama. ¿Ok? Este es el sofá, ¿no? Ahora, tengan en cuenta que el sofá es muy fisiopatológico, ¿no? Es muy fisiopatológico. Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Usamos, vemos la respiración, vemos la coagulación, vemos tu hígado, vemos el sistema cardiovascular, vemos el sistema nervioso, el sistema renal, ¿no? ¿Se dan cuenta? El SOFA, el Score SOFA, no Quick SOFA, el Score SOFA grande, este de acá, ve varios sistemas. Fisiopatológicamente quiere traducir si es que existe algún daño de órgano, ¿no? Das un puntaje, ¿no? Das un puntaje y acá están los parámetros, ¿no? 0, 1, 2 y acá están los valores. Entonces tú con esto puedes más o menos, tantear, ¿no? Ver cómo va la cosa, ¿no? Y vas sacando tus puntajes, ¿no? En respiración ve el PAFI, en coagulación ve la solvente, las plaquetas, en hígado ve las bilirrubinas, no ve transaminasas, en cardiovascular, ¿qué cosa ve? ¿No? La presión arterial o el uso de inotrópicos, no vasopresores estrictos, inotrópicos y vasopresores. En el sistema central ve la escala de Glasgow y en la falla renal, ¿qué cosa ve? La creatinina y el flujo urinario. Entonces, es un score bastante difícil patológico, ¿no? Acá es lo mismo. ¿No? Pero una de las cosas que se mide ahora es el Quick SOFA, ¿no? El Quick SOFA es un criterio un poco más rápidos, entonces ves solamente el estatus mental, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, ¿no? 3 puntos, dos o más de ellos ya te habla sobre el hecho de que tenga, que sea un paciente que esté haciendo un cuadro sistémico y que puede ser por sepsis. Pero imaginemos ustedes, si un paciente viene y no esté con alteraciones sensoriales, ¿ya? Y no vean que tenga la frecuencia respiratoria elevada, pero tiene presión en 40, 50 y tienes una celulitis severa. No vas a decir que no esté hecho séptico, ¿me entiendes? Lo más probable que digas que sí, ¿no? Porque tiene una hipotensión muy baja y que no responde a fluidos y que tiene una celulitis horrorosa en la pierna, entonces hay que asumir que sea un shock séptico, ¿no? Solamente con un solo valor, ¿no? Acá dice dos o más, es cierto, pero tu descripción clínica, el resumen clínico tiene que decir, no, bueno, si bien es cierto no hay dos, hay uno, es fácil de casi. La sensibilidad y especificidad de estos test es bastante variable, ¿no? El SIRS, el SOFA, todos han sido comparados. Ah, especificidad para muerte, es bien curioso, ¿no? Un Quick SOFA es mucho más específico para mortalidad. Probablemente lo que requerimos más es un Quick SOFA, o sea, ver su performance de sensibilidad y especificidad. ¿Para qué? Para diagnóstico de sepsis, ¿no? Son buenos parámetros, pero ojo, no es un score específico para sepsis, es un score para ver compromiso de disfunción orgánica.
En el caso del SOFA y del Quick SOFA, eso es, para eso, eso es su finalidad. No crean que es para sepsis exclusivamente. ¿Ya? Quick SOFA ya se había mencionado, alteración de la frecuencia respiratoria, alteración de estado mental y la presión arterial, ¿no? Una presión arterial sistólica menor de 100, presión arterial sistólica. Entonces, cuando ustedes tienen un Quick SOFA, ¿no? Pedimos ya evaluar un SOFA, ¿no? Ya no un Quick SOFA y chequeamos, establecemos que ya hay sepsis, ¿no? Y lógicamente empezamos a ver si hay o no shock séptico, ¿no? Y ya estando acá en sepsis, si es que es así, o en shock séptico, se tiene que iniciar el manejo, ¿no? Manejo. Si el paciente que hay sospecha y vas hidratando todo eso hasta determinar que el paciente esté con sepsis o shock séptico. Si se dan cuenta, el diagnóstico, si son bien acuciosos, es clínico, ¿no? El manejo, evaluación de la vía aérea, establecer el acceso venoso e hidratación. Un momentito, por favor, breve nomás. Ya. Entonces, en el caso del manejo, hay que establecer una vía aérea segura, establecer acceso venoso e introducir una solución antibiótica. Esto es lo que normalmente siempre hablamos, ¿no? Este año, revísenlo, está la guía, cada año siempre cambia, cada año, 2 años hay alguna actualización. Este año, perdón, disculpe, este año la guía ha actualizado, se ha actualizado y ha colocado, aparte de todo lo que ustedes ven ahí, un punto muy importante que es, eh, que es el, ¿cómo se llama esto? El control de foco. No quiero decir que nunca lo puso, siempre lo consideró. El control de foco, un momento, un momento, disculpa. Ahí. Perdón. Ya. Entonces, este año ya lo están colocando como parte, o sea, lo que se tiene que hacer de inicio, ¿no? Aquí llaman control de foco, es decir, por ejemplo, estoy con un shock séptico, pero tengo un absceso hepático. Estoy con un shock séptico, pero tengo, por ejemplo, tengo una celulitis severa, ¿no? Con abscesos, como les había mencionado. Entonces, en ese contexto, yo tengo que ubicar el foco e intentar drenar el foco lo más pronto. ¿Por qué? Porque
quizás una de las cosas más importantes, aparte de la estabilización de la presión arterial para mejorar la perfusión tisular, es también eh, el control de foco infeccioso. ¿Verdad? Y para el control de foco infeccioso, lo importante qué cosa es la ubicación del foco infeccioso. Entonces, en ese contexto, yo creo que todos ustedes tienen que plantear bastante, ¿no? Cuál es realmente la realidad, ¿no? Del foco infeccioso. Ya, vamos. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta, en la guía actualmente ha habido unas modificaciones, ¿no? Entonces, establecer la vía aérea, el acceso venoso y empezar las investigaciones de cómo está el estado del paciente es clave, pero el foco infeccioso y las estrategias de control son igual de importantes. Las terapias de reanimación inicial, fluidoterapia, terapia antibiótica, ¿no? Eh, Hay que hacer administración agresiva de fluidos, de cristaloides, terapia antibiótica, ¿no? Empírica, ¿no? Dirigidas a microorganismos, todo eso, ¿no? Los objetivos son que tengas una saturación central mayor a 70. Ahora, esto quizás es verdad que en la Facultad de Medicina, no sé si en UPU, pero pocas facultades de medicina tienen un curso de cuidados intensivos. Es difícil que te digan, vamos a hacer un curso de cuidados intensivos, ¿no? O sea, o que sea un capítulo de cuidados intensivos. No hay eso, ¿no? Siempre le hablamos de sepsis, shock séptico, algunos conceptos en función de las especialidades, ¿no? Falla cardíaca, en cardio. Falla respiratoria, en neumo, ¿no? Uso de ventilación mecánica, en neumo. Pero el concepto de saturación venosa central es el hecho de tomar una gasometría y ver la saturación de oxígeno como se vería en una gasometría que sacamos acá, pero no del catéter, es decir, de la yugular interna, se extrae sangre y esa sangre que se extrae de la yugular interna, ¿qué cosa haces? Mires la saturación, nada más. Es como hacer un AVIC, pues, y no te preocupas nada del pH, eso no te interesa. Lo que te interesa es eh, saber cuál es la saturación venosa del paciente. Entonces es así. Acá está. Presión central de 8 a 12, que tengas una presión arterial de más de 65 y una diuresis. Esos son tus objetivos que deberías de tratar de lograr en el menor tiempo posible, ¿no? Idealmente en la primera hora. En la primera hora. Entonces, la idea es terapia empírica, antibiótica en la primera hora, identificación del foco, ¿no? Y tratar de elegir el régimen. Pero como les vuelvo a repetir, el foco, la identificación y el control de foco ya lo están colocando que tiene que ser desde el inicio, ¿no? Acá había un secuenciamiento diferente, ¿no? Vasopresores, muy sencillo, tampoco quiero ustedes que lo aprendan. Tenemos a la noradrenalina, ¿no? Y en el peor escenario, la vasopresina y ya en lo último, la epinefrina. Antiguamente usamos epinefrina, pero epinefrina es muy taquicardizante, por eso que empleamos actualmente la noradrenalina como primera línea y posteriormente ya empleamos vasopresina y epinefrina. Entonces, noradrenalina, vasopresina y epinefrina son vasopresores. La dobutamina no es un vasopresor, ¿no? La dobutamina es un inotrópico. El tiempo es importante, ¿no? Para tratar de controlar ¿no? La sepsis, ¿no? Y la sospecha de cobertura antibiótica. Ahora, esta es solamente una propuesta, no es que sea siempre así, ¿ya? En infecciosas, como les había comentado en las clases anteriores, es importante que tú sepas el mapa microbiológico de tu institución, de tu ciudad, de tu pueblo, ¿no? De tu hospital, de tu centro de salud, idealmente. ¿Para qué? Para que sepas qué cobertura empírica le vas a dar al paciente. Pero, por ejemplo, este es un modelo, esto es de una revisión de sepsis de una revista, ¿no? Y plantean esto para ello, ¿no? Pipetaceta Subactam, y si hay riesgo de gram positivos, le das vancomicina, ¿no? Acá en Perú, ¿qué empleamos nosotros? Pipetazo más banco, sí, pero últimamente estamos empleando mucho meropenem más banco, ¿no?
No sé, no es lo ideal generalmente. ¿Por qué? Porque el meropenem es un medicamento de amplio espectro, pero ¿qué pasa? Que nuestros pacientes, y por el mal uso de antibióticos, tenemos muchos pacientes con BLES, como ya se había mencionado, ¿no? Eso hace que tengas que utilizar lamentablemente meropenem, ¿no? Como un antibiótico ya de inicio. Entonces, en un paciente chocado que llega, por ejemplo, a una emergencia o está en cuidados intensivos, casi todos, por no decir todos los médicos de las unidades de emergencia, trauma shock o de cuidados intensivos arrancan meropenem con banco. Es bien difícil que te arranques ceftazidima, ceftriaxona con oxacilina o con banco. Siempre es meropenem con banco. Por lamentablemente, el problema de la resistencia en el país, ¿no? Si tienes el foco pulmonar y piensas que es una neumonía de la comunidad, esta es la cobertura que das, o piensas que das neumonía intrahospitalaria, ¿no? Usamos pipetazos, FPIM, carbapenem, ¿no? En meningitis sí es interesante. Existe ya prácticamente el protocolizado que vas a dar, ¿no? Siempre vas a dar ceftriaxona, ampicilina, ¿no? Como base, más menos banco. Eso es lo que siempre das. Si es una meningitis bacteriana comunitaria, pero si es una meningitis hospitalaria, va a depender si es posquirúrgico, si, ¿no? Si ha sido con traumatismos, ¿no? Probablemente entonces ahí cambia la cobertura en función de los contextos de resistencia del lugar, ¿no? Pero si es un paciente que viene de la comunidad, esto es lo que nosotros comenzamos, ¿no? Ah, de foco urinario, también, si es comunitario o si es que está invadido, cambia. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ceftriaxona y las quinolonas les es bastante útil actualmente, ¿no? Acá dice avoid, evitar, pero actualmente las guías sí lo recomiendan. ¿Por qué? Porque en el tiempo la sensibilidad para quinolonas ha mejorado. Mientras que la sensibilidad para quinolonas de nosotros en Perú es adversa, ¿ya? Sepsis relacionadas a vía central, aparte de dar cobertura adecuada o no, es retirar la vía, ¿no? En la línea. Sepsis intraabdominal también, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente hacemos, ¿no? Medición de lactato, ¿no? Y una cosa interesante es remedir el lactato, ¿no? Si ustedes ven que el lactato está más de 2, lo vuelven a medir para ver que esté disminuyendo. Ah, obtener cultivos, ¿no? Administrar antibióticos paso a paso, ¿no? Dar cristaloides, ¿no? Es decir, ¿no? Rápidamente usar vasopresores, es decir, noradrenalina y todo lo demás, ¿no? Y ya está. Todo lo que tienen que hacer, ¿no? La medición del que les había mencionado, ¿no? Y el actuar rápido. Ok. Eh, descansamos 5 minutos, ¿ya? Chicos, ¿alguna duda que tengan hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? Ya. 5 minutos y volvemos.